Se dice que la carta de presentación de un presidente municipal o de cualquier ejecutivo estatal o federal son sus obras. Desgraciadamente, en este primer año de ejercicio de esta administración, el 85% se destinó a concluir las obras proyectadas de la administración anterior. Por lo que no queremos que nos venga con el cuento que ha habido mucha obra. Pongámonos a trabajar. Señor presidente, las comunidades nos demandan electrificación, agua potable, buenas carreteras, unidades médicas, centros de salud, apoyo a escuelas, becas a estudiantes, proyectos integrales de desarrollo agropecuario y sobre todo mucha seguridad. En este rubro de la seguridad, donde no podemos abandonar a nuestro pueblo, usted en sus mensajes habla de un Valparaíso seguro, cuando que los comerciantes, padres de familia y todos los que vivimos en Valparaíso y sus comunidades percibimos un toque de queda entre las 9 y 10 de la noche. Se acaba todo el movimiento social y comercial. Recordemos las necesidades de las gentes que viven en la sierra, de la gente de San Antonio de Padua, de las Amecas, de Santa Lucía de la Sierra, de Milpillas de la Sierra, de San Juan Capistrano, que por su lejanía y por la falta de respaldo de su presidente, cada día son comunidades que se aíslan más y más de esta cabecera municipal. No cabe duda que estamos viviendo el verdadero autoritarismo de un presidente municipal y sus más cercanos colaboradores, que actúan con soberbia, con inequidad, faltos de ética profesional, y que parece ser que cuidan más los intereses mezquinos suyos y particulares que lo de todo un pueblo que demanda una verdadera justicia social. Señor presidente, lo invito a que ya no nos diga que no lo dejemos solo. Estamos con usted, sí, pero estamos con usted cuando veamos su actitud imparcial, equitativa y transparente. No más corrupción ni tráfico de influencias en esta administración. Valparaíso es para todos y no para unos cuantos. Trabajemos por un Valparaíso seguro, un Valparaíso justo, por un Valparaíso con educación y salud, por un Valparaíso con empleos, por un Valparaíso con cultura y deporte. Nuestro pueblo es grande, no más mentiras. Retomemos el paso para hacer de nuestro municipio un pueblo con libertad, ordenado y generoso. Y una vez más invitarlo, señor presidente, para verdaderamente hacer equipo. Una vez más invitarle para buscar esa armonía que se requiere en la administración y en este honorable ayuntamiento. Porque tristemente, los que toman los acuerdos y donde se les da línea son los más cercanos únicamente. Muchas de las veces la opinión, aunque sea la más acertada de la oposición, se echa abajo. Los planteamientos y las propuestas son pasadas a segundo término, y es donde no cabe decir no me dejen solo. Tenemos que trabajar de manera consciente, porque Valparaíso nos requiere de una manera limpia, sin ese autoritarismo clásico de los gobiernos priistas. Esto lo comento a la ciudadanía porque tristemente no hemos podido encontrar el rumbo correcto. Después de invitar una vez y otra vez a mis compañeros para que se haga esa armonía, parece ser que los regidores de oposición no cuentan.
El día de hoy, en este primer informe de gobierno, señor presidente, se hace mención de muchas obras que todavía no comienzan, o de muchas obras que están proyectadas. No podemos engañar a la gente sabe lo que se ha hecho y se ha dejado de hacer. Señor presidente, estamos con usted. Sabe que le tenemos un gran aprecio, un gran cariño, pero tenemos que hacer equipo de una manera bonita. Es cuanto, muchas gracias.